Continuamos en Café sin Rosca y es el momento de decir al César lo que es del César. Se aplicó el manual del mal perdedor. Sí, estimados amigos. Para quienes no conocen historia o para quienes se han olvidado tan rápido, hay que decir que estas son las prácticas de los malos perdedores. Acudir al fraude. Sí. Ahora ya sacaron la siguiente etapa del manual del mal perdedor. Sí, la siguiente etapa era encontrarse un centro clandestino de cómputo. Oh, sorpresa. Digo, oh, sorpresa, porque en el 2009 ya se hablaba supuestamente de un paralelo, de un centro de cómputo paralelo. Había otros que hablaban de que se cruzaban cables desde el hospital militar hacia el edificio donde estaba el centro de cómputo contratado por en ese entonces Tribunal Supremo Electoral. Pregúntenle a la señora Gloria Gallardo los reportajes que hizo en ese momento para Ecuavisa. Recordemos que antes del Tribunal Supremo Electoral manejaba el escrutinio en el centro de cómputo de Filambanco. Y aún así se certificaron las elecciones. Hace 10 años hablaban igual de centros clandestinos, pero todo quedó callado porque como el resultado de esa época fue un revés para el gobierno de Rafael Correa, entonces retiraron la acusación. En este proceso electoral se frotaron las manos, se limpiaron la boca antes de comer. Decían que tenían un triunfo asegurado del sí por más del 72% de aceptación. Y el pueblo ecuatoriano les dijo no en las 8 preguntas. No. Resulta que esta aplicación del manual del mal perdedor viene después de algunos temas que espero ustedes hayan tomado en cuenta también y no se dejen engañar. Porque resulta que el famoso centro clandestino encontrado por el vicepresidente Enrique Pita, muy apegado al gobierno de Guillermo Lazo, tanto así que el partido, creo, lo propuso a él como vocal. Resulta que se da 24 horas después de que el señor Villavicencio, hoy enojado con el señor Lazo porque le ha dicho francotirador, que quiere aprovecharse de esta crisis para él poder ser presidenciable, lo cual ya nos dimos cuenta que sí es cierto, porque ya lanzó su candidatura. Resulta que le dice al señor Pita que es más correísta que Correa. Y el señor Pita vuela a Guayaquil a lavar su imagen encontrando un centro de cómputo clandestino. Pero uno esperaría encontrar el centro de cómputo clandestino a pocas cuadras de la delegación, no en el piso de arriba. O sea, en el mismo piso, en el mismo edificio, perdón, tenían un centro clandestino. ¿Y cuál es el motivo del escándalo? Se están imprimiendo actas, dice el señor Pita, que no tienen nada que ver con el proceso. A ver, si se están imprimiendo las actas, señor Pita, yo le invito a que revise el sistema del Consejo Nacional Electoral, donde las actas ya están escaneadas desde el mismo recinto. ¿Cómo pueden vulnerar eso? Y ayer, voy a darles el nombre, ayer se hizo una consulta a un delegado de la misión de observadores. Se le hizo una consulta a una persona de la misión de observadores y este señor contestó que era ilógico,
Y les voy a leer exactamente lo que él dijo. Aquí está. Alejandro Tulio, contestado ayer a las 21:39 del 9 de febrero del 2023. Sorprendente, dice. Resulta extraño porque como está descrito, o sea, como dijo el señor Pita, no tendría ninguna utilidad el estar escaneando, o mejor dicho, imprimiendo actas, porque ya las actas completadas y firmadas están en los recintos, ya son digitalizadas y escaneadas. ¿Dónde pueden hacer el fraude? Porque ayer se tejieron un montón de versiones y un montón de cosas que son risibles. Ah, soltaron a Olavini justo cuando empezaron las elecciones. Disculpen, estimados amigos, al menos entérense un poquito del proceso de Olavini. Olavini se estaba defendiendo en libertad. No era necesario que lo suelten. Simplemente le seguían el espurio juicio que le estaban siguiendo, con pruebas inventadas. Y el señor Olavini, si lo hubieran contratado para que él se meta a hackear estas elecciones, lo hubiera hecho desde cualquier cyber porque él estaba defendiéndose en libertad. O sea, llegamos al punto de inventarnos cualquier cosa con tal de justificar la derrota. Por eso digo, hasta están aplicando el manual del mal perdedor. Pero recordemos, ¿cuáles son todos los famosos casos de fraude en este país? Primero, lo comenté al principio, centros de cómputo. Centros de cómputo clandestinos. Resulta que todos los centros de cómputo clandestinos que han encontrado eran o de algún partido político donde hacían control electoral o contratados por el mismo CNE para liberar la carga de trabajo. ¿Nos acordamos? Porque yo recuerdo claramente el centro de cómputo de Creo que era mucho mejor que el del mismo CNE. Me acuerdo un centro de cómputo de la RC que también controlaban ahí. Me acuerdo un centro de cómputo del Partido Social Cristiano en Guayaquil. Siempre han habido los centros de cómputo, pero no pueden inducir en el resultado, porque están haciendo control electoral para ellos tener los resultados y compararlo con el oficial del CNE. Papeletas ya marcadas. Cada vez y cuando decían que cuidado, vayan llevando su propio esfero, porque los esferos que ponen en los recintos son esferos que se borran a los 4 o 5 minutos de haber dado usted su decisión democrática. Jamás han podido comprobar tal, jamás han podido denunciar al menos que se están utilizando ese tipo de esferos. En las elecciones anteriores, inclusive mandaban fotos de una persona en un carro votando, decían, ¿cómo es posible que esté él sufragando en su vehículo? Era una persona con discapacidad, a la cual le atendieron en su vehículo porque no podía bajarse. Y estaban ahí delegados de los partidos y también del mismo CNE. Mandaban audios en WhatsApp diciendo que las papeletas están imprimiéndose en otro lado. Tampoco se pudo comprobar. Esta vez dijeron que ya estaba listo el resultado desde antes. Bueno, entonces, ¿para qué están aquí los de la misión de la OEA? Si ellos están corroborando que no es así. La señora Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, indica que hay una mala impresión de ciertas actas porque están cambiados los números y los nombres de los partidos políticos. ¿Quién asume la responsabilidad del Instituto Geográfico Militar? ¿Quién es el encargado de imprimir este tipo de material? Entonces se hace un reconteo, por supuesto.
Así debe ser. Porque les recuerdo a los que tienen memoria corta que este mismo CNE mandó a reimprimir un número exagerado de papeletas porque las imprimieron mal y fue error del CNE. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijeron que esas mismas papeletas se utilizaron luego para hacer el supuesto fraude? Pero cuando se investigó, cuando se reimprimió las papeletas tenían otro color, entonces difícilmente podían pasar. No estoy con esto defendiendo al CNE, pero me parece ilógico que el CNE, el mismo CNE que proscribió a Rafael Correa para que sea candidato, el mismo que hizo caso al señor Celi cuando dijo que habían agrupaciones que no podían participar, el mismo CNE que ratificó el triunfo de Guillermo Lasso en las elecciones anteriores, sea hoy el CNE que supuestamente haga el fraude. Dicen, es que no está Verde Soto, y Verde Soto era el que les ponía en orden. Perdóneme, estimado amigo, Verde Soto se fue a la Secretaría de Corrupción y por sus ojos dormilones pasaron casos de corrupción que hoy estamos develando y que hoy se están develando, como el Gran Padrino. Y al mandar el informe, ¿saben lo que hicieron con ese informe? Dijeron que eran elucubraciones, nada más. Este es del mismo CNE que negó la revocatoria del mandato a Guillermo Lasso. Y se inventaron el hecho de que para cumplir el plan de trabajo tenemos que esperar los 4 años. Sin embargo, dieron paso a revocatorias de alcaldes que no cumplían ni siquiera algunos el primer año. Manual del mal perdedor. Manual del mal perdedor. Eso es lo que están aplicando. El señor Villavicencio, si ustedes se dan cuenta en sus redes, es el más entusiasta en que se anulen las elecciones. Pero no las elecciones de autoridades, de las autoridades locales, sino solo el referéndum. Porque el centro de cómputo clandestino solamente está haciendo trampa en el referéndum, según palabras del señor Enrique Pita, que en vez de ir ya con la fiscalía, con la policía, para que les agarren infraganti, para que hagan el peritaje correspondiente, primero hizo el show mediático, saliendo en última hora en Ecuavisa y haciendo allanamientos sin orden de ninguna autoridad competente. Queda demostrado entonces que esto es las patadas de ahogado de los malos perdedores. No están midiendo las consecuencias de sus actos, señor Enrique Pita. Cuidado. Cuidado y usted sea el propiciador de un baño de sangre entre ecuatorianos, porque la gente no se va a dejar quitar su voluntad. Respeten la voluntad popular, porque qué chistosos que son. En el 2017 hablaron de apagón. Hablaron de que se torció la voluntad. Bueno, hicieron relajo, quisieron incendiar Quito, salieron personas de ahí a rogarle al Altísimo que por favor no traigan al comunismo, y sin embargo fueron ustedes los mayores beneficiados con ese gobierno, pues fue tan servil al neoliberalismo que hoy tenemos lo que tenemos. A ese mismo CNE que decían que el sistema, que ni sé qué, un CNE que, si es que no se acuerdan, tenía calificación de norma ISO. Pues quitaron la norma ISO y trajeron a estos
consejeros que están prorrogados en sus funciones. Porque ya debían haber sido cambiados, pero como son tan útiles a quien gobierna, los han mantenido. Entonces es risible pensar que siendo tan útiles al gobierno, sean los que estén haciendo o promoviendo el fraude. Le están acusando al director de Guayas de que él mantenía el centro de cómputo clandestino. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de ese centro clandestino ahí mismo, en el mismo edificio? ¿A ustedes no les resultó el posicionamiento del sí? Dijeron que habían ganado con el 72%. Las cifras de Sedatos decían casi lo mismo. Márquez decía lo mismo. Y resulta que los resultados oficiales son todo lo contrario. Y no pudieron tapar. ¿Saben por qué? Porque la diferencia es de al menos, en promedio, 7, 8 puntos de pregunta a pregunta. Hay algunas preguntas, como las 5 y las 6, que eran el meollo de toda la consulta, que hay diferencias de entre 16 y 15 puntos. Solo la pregunta 1 tiene una diferencia de 3 puntos. Y yo les invito a ustedes, estimados amigos, no se dejen engañar. Lo ratifiqué ayer en la noche. Ustedes pueden tranquilamente ingresar al sistema del CNE, buscar la mesa en donde ustedes votaron y ver cuál fue el resultado de esa acta. Y pueden revisar la acta escaneada con lo que está ingresado en los mismos resultados del CNE. ¿Cómo podrían torcer el resultado cuando ya faltaban 4,000 actas que están siendo revisadas en escrutinio público? 4,000 que tienen inconsistencias. Cuando ya está ingresado el 99.03% y la tendencia muy difícilmente, casi imposible, que pueda cambiar con 4,000 actas. Para eso tuvieron que inventarse el centro clandestino. Es coincidencial también, y ratifico esto, de que es coincidencial que justo el señor Enrique Pita, el mismo que es señalado por Villavicencio como más correísta que Correa, vaya a alabar su imagen como defensor de la democracia a exactamente 18 horas de haber hecho ese comentario. ¿No les parece raro? ¿No les parece raro que inmediatamente digan hay que investigar, hay que investigar? Pero leyéndoles o leyéndole a uno de los observadores de la OEA que dice el señor Alejandro Tulio, sorprendente, resulta extraño porque como está descrito no tendría ninguna utilidad, ya que las actas completadas y firmadas en los recintos están digitalizadas y escaneadas. Nuevamente, es que hola Vini está libre, siempre estuvo libre, se defendió en libertad. No pudieron demostrar en ningún momento que él ingresó a ningún sistema. ¿Y saben qué? Él trabaja en seguridad de la información. Por eso nos va a clavar un juicio al Estado, y el Estado somos todos, y nosotros pagaremos porque ese juicio lo tiene ganado. Aparte que nosotros en cortes internacionales no ganamos nunca. Entonces sigan torciendo la voluntad popular. Sigan haciendo los shows, sigan haciendo las cortinas de humo. ¿Saben por qué? Porque el día de ayer, en la comisión ocasional que se está investigando el caso Encuentro o caso Gran Padrino,
se revelaron algunas cosas, como que el señor Danilo Carrera sigue siendo parte del directorio del Banco de Guayaquil. Entonces, ¿qué hacía en la foto oficial en los Estados Unidos, en la delegación del gobierno ecuatoriano? Coincidencia, es el mismo que hoy es señalado como el gran padrino. La superintendencia de bancos habló ayer de información clasificada. Yo entiendo que la información clasificada es números de cuenta, a quién pertenecen las cuentas, pero no quiénes son los directores de los bancos o cuándo trabajaron ciertos personeros en los bancos. Porque el señor Luque Lecaro, dice la superintendenta, que tiene registro de que en el año 93 fue vicepresidente de oficinas, cuando hasta el año 2017 el señor seguía trabajando en el Banco de Guayaquil. Como ya va a salir el informe, que posiblemente haya un montón de responsabilidades, porque el señor ex secretario jurídico no quiso contestar las preguntas de los asambleístas. El director de la UAFE no se presentó, el director del SRI no se presentó a pesar de que confirmaron su presencia. Ahora se está pidiendo la comparecencia del señor Guillermo Lasso el día lunes. Esperemos que al menos vaya y dé la cara. Es para eso, estimados amigos, que los útiles al gobierno ponen cortinas de humo y empiezan a seguir el manual del mal perdedor con punto y coma. Y fue risible ayer en la noche revisar las redes sociales y verles a ciertos influencers, a ciertos actorcillos y a ciertos periodistas que hablaban ya de un fraude. ¿Tanto les ardió que él no haya ganado? ¿Tanto les ardió que la voluntad popular, o que mejor dicho el pueblo, no se haya dejado ver la cara por tres caras bonitas que andaban de medio en medio diciendo que esto era la panacea y que inmediatamente se expulsarían delincuentes del país? ¿Tanto les ardió haber gastado tanta plata en cuentas fantasmas en Twitter, en Facebook, en TikTok, para tratar de posicionar con mentiras el sí y terminar ganando el no? Tanto les ardió. Les cuento, hay vaselina. Eso calma a veces el dolor. Hay mentol. Eso calma el dolor. Y hay inteligencia para saber aceptar los resultados, así como aceptaron otros buenos perdedores los resultados. En Guayaquil, muchos ya están con los coros diciendo que se repitan las reelecciones. Tienen mucha plata, me imagino. Plata que debería ir a educación y salud. Quieren destinarla a otro proceso electoral. Caramba. Caramba. Nuestros compañeros periodistas, les cuento solamente como anécdota, fueron a diferentes recintos y verificaron en los resultados que en Quito, especialmente en el norte, ganó el sí. Pero en el sur fue apabullante el no. Compañeros de Riobamba dijeron que allá ganó todo el no. Gente que estuvo en las mesas. En Guayaquil, igual. Ganó en algunas del sí y en otras del no. En Manamí fue el rotundo no.
En Santa Elena no. En Esmeraldas no. En la Amazonía no. Entonces, ¿dónde está el fraude? ¿Saben dónde está el fraude? En las mentes maquiavélicas de gente que quiere a pulso labrarse una supuesta candidatura a la presidencia de la República, aún arrasando a quien le recomendó para la Comisión de Fiscalización y que no ha fiscalizado absolutamente nada. Ese asambleísta está cobrando su sueldo de a gratis. Preocupado debería estar por investigar a las autoridades que acaban de renunciar. Al señor Iván Correa, que dijo no conocerle a Danilo Carrera. Sin embargo, fue empleado del Banco del Guayaquil y no conocía al que es el presidente del directorio. Dudoso. Investigar al señor Fabián Pozo y sus nexos en el caso Danubio. Eso debería ser, señor Villavicencio. Y no dedicarse a plantar la idea de que hay un fraude solo porque usted está quedando mal, porque su tesis de la consulta no fue aceptada. Ganó el no y respeten la voluntad popular. No jueguen con fuego, porque el pueblo puede ser demasiado paciente, pero perdonen la palabra, que suene tan dura, el pueblo se está cabreando. En al César lo que es del César, decimos las cosas como son. Y vamos al otro tema. Ayer el señor presidente, orgulloso, cual alguacil de barrio, indicaba que ha sido detenido alias el Gato. 18 meses para dar con el paradero de este señor. Muchos nos equivocamos. Yo tengo que decirlo. No puedo conocer todo. Pero yo dije, no se hagan problema. Extradítenlo desde Colombia a Estados Unidos, ya que es requerido. ¿Y saben qué? Colombia tiene una restricción constitucional. Solo puede extraditar a colombianos. Acá en Ecuador no se puede extraditar ecuatorianos, pero sí se puede extraditar extranjeros. Diferencias jurídicas de cada una de las naciones. Acá nos querían abrir a que extraditemos a todos, inclusive a nuestros nacionales. Y la pregunta es, ¿los Estados Unidos extraditan a sus ciudadanos? Déjenme decirles que no. Quien delinque en otro país y llega a los Estados Unidos será juzgado en los Estados Unidos. El individuo detenido, alias el Gato, tendrá que ser juzgado en Ecuador, juzgado en Colombia, si es que ha delinquido allá, y tendrá que pagar una pena aquí. Estados Unidos lo requiere. Bueno, síganlo más requiriendo, pero el candado constitucional está ahí todavía. Y seguirá estando mientras no haya una constituyente y en una constituyente se ratifique los tantos tratados de derechos humanos que hemos firmado. Porque resulta que quien nos está pidiendo o nos estaba pidiendo que pongamos la extradición en el Ecuador
es el país que no ha firmado ningún convenio sobre los derechos humanos. Cosas que no conocíamos, como esa restricción de los colombianos a no poder extraditar extranjeros, sino solamente a ciudadanos colombianos. Mire eso. Pero allá no les están diciendo que Colombia es guarida de la delincuencia internacional. Porque bien pudieran irse todos los delincuentes a Colombia que no van a ser extraditados a Estados Unidos, porque no se puede. Ahora Estados Unidos, si quisiera, lo trepa en un avión y se lo lleva, como hicieron con Nelson Serrano aquí en Ecuador, por otro delito. Pagaron a un funcionario de medio pelo y se lo llevaron. Y hoy está condenado a pena de muerte. Según sus familiares, inclusive está hasta ciego el señor. Y Estados Unidos, ni por humanidad, nos lo devuelve. Pero les vendieron la idea de que la extradición era la panacea. Y los tiempos son justos. Ganaba supuestamente el sí, le cogían a alias del Gato, venía acá y le extraditaban como gran triunfo. ¿No les parece coincidencial? ¿No les parece que el guión estaba bien escrito? Como dije ayer, tengo medio siglo de vida. Algo debo saber. Algo debo intuir. Si estoy equivocado, estimados amigos, bien puedan sugerirme alguna equivocación que haya tenido, que con gusto será atendida. Pero a mí ya no me comen el cuento. A mí ya no me venden tan fácilmente el hecho de que con una consulta popular se arreglan todos los problemas. Ayer me decían, votan en contra de los casinos y los toros, pero no votan en contra de los narcotraficantes para extraditarles. A la señora que me dijo eso, le pregunto, ¿cuántos narcotraficantes conoce usted que están siendo pedidos por otros países? ¿Usted dejaría que un país extranjero domine la soberanía de nuestro país? ¿Usted permitiría que el día de mañana a su hijo le involucren en un acto de narcotráfico y inmediatamente sea juzgado en los Estados Unidos? ¿O preferiría que lo juzguen acá? ¿Permitiría que pueda defenderse acá? Porque les recuerdo que en Estados Unidos hay que pagar abogados con licencia en los Estados Unidos. No puede ir el abogado defensor de aquí a defenderle allá en los Estados Unidos. Porque todo eso hay que pensar antes de tomar una decisión con las vísceras. Estimados amigos, a mí no me la creen. A mí no me la convencen. A mí no me van a convencer y qué pena que haya gente que se deje convencer tan fácilmente de un supuesto fraude. Ya digo, es hasta risible después de conocer cómo es el proceso electoral y cómo podrían supuestamente meterle mano. Porque, repito, o sea, recuerden, hagan uso de la memoria. Este es el CNE que le dio el triunfo a Guillermo Lasso. Este mismo. Falta un hito. Verde Soto, que se fue al gobierno de Guillermo Lasso. O sea, hasta ahí ya da dudas, pues. Que justo el consejero que tanto le defendió a Guillermo Lasso cuando era consejero se haya ido de secretario anticorrupción y que por sus ojos dormilones haya pasado el caso Encuentro o Gran Padrino.
¿Sí se dan cuenta? ¿Sí sacan conclusiones? Y este es el mismo CNE que proscribió a Correa. Este es el mismo CNE que no permitía que participen los correístas. Y resulta que ahora ellos hacen fraude a favor de los correístas. O sea, como que raro, ¿no? Como que no cuadra. Pero ese es el Ecuador. Y así nos ven la cara. Cuando hay problemas muchísimo más importantes que debería preocuparse el presidente. Hablan de acabar con la desnutrición infantil. ¿Y dónde está el programa? ¿Dónde están los fondos? Hablan de acabar con la violencia contra la mujer. ¿Y dónde están los fondos? Para cumplir al menos con la ley. Hablan de la educación. ¿Y dónde están los presupuestos para educación? Y lo más terrible, ¿dónde está el presupuesto de salud? Hay gente que se muere en los hospitales porque no hay suministro. No pueden operar porque no hay válvulas. No pueden operar porque no hay medicinas. No hay guantes, no hay mascarillas. ¿Dónde está el señor vicepresidente, que es el encargado del área de salud? De eso deberíamos estar preocupados y no de estar ahora llorando por un fraude. Supuesto fraude. Hablan de que quieren arreglar las cosas, pero están tratando de venderle al IES al sector privado. Solo de ver quiénes son los delegados que están tomando decisiones ahí, a uno le espeluzna. Augusto de la Torre, ex gerente del Banco Central en la época de Yamil Maguad. El ex vicepresidente Alberto Dají, Pablo Lucio Paredes. Gente que siempre ha querido privatizar el IES. Callados están, pero ya están proponiendo eso. Cambiar la lógica del IES para que sea privado. En Chile, que están queriendo coger el modelo de las AFPs, ya está colapsando el tema porque la gente está cabreada de que se les roben la plata. Y acá vamos a tomar ese modelo. Decirles a los amigos que nos ven en TikTok y en YouTube y en Facebook que aquí no defendemos a ningún partido político. Nuestra visión y nuestra opinión, primero, que es personal. Segundo, no soy afiliado a ningún partido político. No me interesa. Y la otra, abran su mente. En este país hay más cosas que correísmo y anticorreísmo. Hay muchas más cosas y muchas más vertientes y muchas más ideologías. Y si en este momento uno, por defender la voluntad popular, es tachado de correísta, bueno, ustedes pueden tacharme como ustedes quieran. Yo sigo con la conciencia tranquila de que mi comentario es para que usted, estimado oyente, para que usted, estimado televidente, usted saque sus propias conclusiones y no se deje engañar de los shows políticos que a diario nos da este gobierno y los políticos en general. Estimados amigos, esto es Al César, lo que es del César. Hemos transmitido también por TikTok y les agradezco los comentarios, los buenos y los malos, que me mandan a trabajar. Algunos dicen: viejo, lárgate a trabajar. Estoy trabajando. Muchísimas gracias. Regresamos luego de este corte.
porque con letras también se construye un camino hacia la conciencia. Esto es Ruta de Letras, con Lucrecia Maldonado. No te lo pierdas todos los martes a las 18 horas. Sintoniza todas nuestras redes sociales, Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.